Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Cuando comenzó esta pandemia, en el mes de enero comenzaron los primeros casos y en el mes de abril ya las cosas se pusieron bien complicadas y tuvimos días que casi llegamos a 1,000 personas muertas en un día en Nueva York, y Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia en el mundo. Fue el tiempo más difícil que hemos vivido nosotros aquí en mucho tiempo. Mientras orábamos en ese tiempo, intercedíamos, el Señor trajo a nuestra memoria el pasaje donde Israel, estando cautivo en la tierra de Egipto como esclavos, Dios comenzó a traer y a desatar su poder para liberarlos. Finalmente el Señor anuncia que va a traer una plaga más y que después de esa plaga Faraón dejará ir al pueblo, se quebrará la cerviz de Faraón y el pueblo será libre. Y esa plaga que vendría tendría un antídoto, y el antídoto que tendría sería la sangre de un cordero. Se mandó a que toda familia de Israel se juntara en su casa, con su familia, por familia, porque Dios es un Dios de familia. Porque Dios es un Dios de familia. Dios protege la casa, protege lo que tú tienes, protege lo que tú amas. Entonces todos ellos se juntaron por familia y mataron un cordero. La sangre del cordero la pusieron en los dinteles y postes de su casa. Era una señal del pacto que estaban haciendo con Dios. Y dentro comieron el cordero. Lo comieron completo, con hierbas amargas, porque era un día de tristeza, era un día de dolor, porque todo lo que era primogénito en la nación moriría en ese día. Entonces Dios me trajo a memoria estas cosas y dijo: hay que celebrar la Pascua. La palabra Pascua es una mala traducción en español, porque realmente en el hebreo es pasar por alto, pasar sobre algo. En inglés una mejor traducción, se dice pass over, pasar sobre. Quiere decir que Dios mandó a que celebraran la ceremonia de pasar sobre. ¿Qué pasaría sobre? El ángel de la muerte pasaría, y toda casa que estuviera marcada con la sangre, que estuviera el cordero dentro de la casa y lo estuvieran comiendo con hierbas amargas y que estuvieran en la comunión de familia, entonces la muerte pasaría sobre esa casa y no la tocaría, pasaría sobre ella. Y a partir de eso, yo escribí un artículo y lo mandé a todos nuestros pastores, los nacionales, los internacionales. También le mandé a mis amigos en el mundo el mismo artículo. Y casi todos respondieron, con raras excepciones, todos respondieron diciendo: vamos a hacer eso en la iglesia, vamos a celebrar la Pascua. Estamos viviendo la misma situación, lo vamos a hacer. Como resultado, yo creo, es mi fe y es lo que yo creo, que es la razón por la cual, al ejercer nuestra fe en la palabra de Dios y en un evento que ya sucedió, para que nosotros sepamos cómo batallar contra todo tipo de plagas y dificultades, pues a raíz de eso, nadie en nuestras iglesias padeció en el 2020. Y eso fue algo asombroso, porque en todas las iglesias por ahí hay gente muerta. Pero qué cosa más extraña, más maravillosa, que Dios preservó a nuestra gente nacional, internacionalmente, por todos lados, y nadie, no tuvimos bajas. Entonces, muy interesante esto. Yo entiendo que Dios es un Dios de pactos y de promesas, y que sus pactos están basados en la palabra. Y estar en guardia significa entonces tomar la armadura, tomar los pactos que Dios nos ha dado y ponerlos por obra, por práctica, creer en ellos, añadir fe a la palabra de Dios. Porque en los problemas, todo lo que busca Satanás con todas estas cosas es robar la poca de fe que tiene la gente y ponerle a la gente en la misma condición que está el resto del mundo, el resto de la población, para que se detenga
la obra de Dios en la tierra y para que el nombre de Dios sea vituperado. Pero nosotros los que creemos en Dios y hemos creído a Dios y somos su pueblo y su representante, necesitamos entonces ponernos en guardia contra las acechanzas del enemigo. La Biblia dice, no ignoréis sus maquinaciones, no deis lugar al diablo. Entonces nuestra mente, corazón y pensamiento debe estar alineado con lo que Dios ha declarado de nosotros. En todo tiempo Dios es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Alguien puede decir amén? Hablé de que es estar en guardia. Alguien está en guardia cuando está preparado, cuando está apercibido, cuando no está descuidado, cuando está consciente de lo que le rodea, cuando está preparado para enfrentar cualquier situación que se presente. No importa la que sea. Si uno está preparado, uno puede enfrentar al enemigo. Lo segundo es que el que no esté en guardia le toma el elemento sorpresa. Y todos saben que el elemento más importante en cualquier batalla es el elemento sorpresa. Si alguien lo toma por sorpresa, va a ser víctima de esa situación. Pero cuando uno está apercibido, está preparado, no solamente está armado, pero emocional, espiritualmente, físicamente, está listo para enfrentar la situación y para protegerse y para atacar. Entonces estar apercibido es estar consciente del peligro que pueda avecinarse y estar preparado, diga preparado, para enfrentarlo, para combatirlo, para restringirlo, para resistirlo, sin perder el control nosotros de la situación. Estar en guardia, dije, es estar preparado. La palabra preparado es una palabra compuesta del prefijo pre y sufijo parado. Pre significa de antemano, de anticipado. Y parado es un término militar que habla de estar en guardia. Estar en guardia como un soldado. De estar no solamente parado, pero estar parado firmemente. Estar en guardia. Por eso la Escritura dice firme, ceñido nuestros lomos con la verdad. Parado firmemente. Dios nos está llamando a nosotros a estar preparados para cualquier cosa que venga. ¿Por qué? Porque los problemas en el mundo no se van a acabar. El mundo irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque esta es la ruta que Dios ha marcado y está escrito en su palabra para que retorne Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes de que venga el sol de justicia, la tierra estará en su estado de oscuridad mayor que jamás ha estado. Y cuando el sol de justicia aparezca, todo el mundo será vislumbrado con la apariencia de Jesucristo, porque el mundo ha llegado a su estado de tiniebla mayor que se puede llegar. Pero la iglesia está en medio de todo eso. No vamos a ser raptados, como mucha gente dice, antes de que lleguen los problemas. Estamos en los problemas. Estamos en las plagas. Estamos en las dificultades y aquí estamos y no nos vamos. ¿Por qué no nos vamos todavía? Porque este es el tiempo mejor para la iglesia. Es el tiempo de mostrar el poder que hay en Dios. De mostrar la fe que Dios nos ha dado. De evangelizar a un mundo que está atemorizado. De llevar la palabra, de servir a los que tienen hambre. A todos aquellos que están en crisis. Nosotros somos la luz de la tierra, la luz del mundo, porque Cristo está en nosotros y Él es la luz del mundo. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces es muy importante. Tenemos que estar preparados. Hoy yo quiero hablar de esta palabra que dije que no es una palabra que Dios me mostró, que Dios me reveló, que Dios me apareció, que Dios no. Es una percepción en el espíritu. Cuando uno busca a Dios, Dios pone percepciones en el espíritu y guía a uno en ciertas direcciones. Y si uno es sensible a la voz del espíritu, entonces uno está yendo en la dirección que Dios quiere que uno vaya, y lo que uno está recibiendo es lo que Dios quiere que uno perciba para que uno haga lo que uno tiene que hacer con la revelación de la palabra de Dios, que es compartirla. Dicen amén. Entonces, muy importante. Dijimos también en el mensaje anterior que estos son tiempos de gran incertidumbre. Diga, de gran incertidumbre. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le habla de estos tiempos. Y le dice en 2 de Timoteo 3:1,
Debes saber esto, Timoteo, que en los posteros tiempos, en los posteros días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ya yo he hablado de esto anteriormente aquí. La palabra peligroso es la palabra chapero del griego, que significa tiempos de grande peligro o tiempos explosivos, como cuando uno camina en un campo minado y en cualquier momento pone el pie mal puesto y vuela en pedazos. Son los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Necesitamos la guianza del Espíritu para cada paso que damos. Necesitamos caminar bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar en guardia. La iglesia necesita estar en comunión con Dios. Necesitamos afinar nuestro oído, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro gusto. Todos nuestros sentidos espirituales deben ser afinados para un tiempo como este. Entonces Pablo dice, son tiempos peligrosos. En Efesios capítulo 6, verso 11, nos dice, esto es lo que vas a hacer en los tiempos peligrosos. Primero te vas a vestir de toda la armadura de Dios. Y me gusta porque él nos dice, ponte una parte de la armadura, dice, ponte toda la armadura de Dios. Quiere decir que tenemos que vestirnos de Dios completamente. Los que son de Cristo, dice la Escritura, de Cristo están vestidos. Si estás vestido de Cristo, estás vestido de Dios, quiere decir que no hay área en tu vida que sea vulnerable o esté descubierta. Estás totalmente cubierto, blindado contra todo ataque del enemigo. La gente en nuestros países de Latinoamérica que tiene mucha plata, compra carros blindados. Si los interceptan y le tiran con la ametralladora, no le hace nada. No penetran las balas. Le pueden estar tirando ahí y él al otro lado del cristal, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el carro está blindado, fue preparado para resistir el impacto de las balas. ¿Qué está diciendo Dios? Ponte mi armadura. Te van a tirar con todo. En este 2021 te van a tirar con todo. En esta década de los 20 hasta los 30 te van a tirar con todo. Pero tú necesitas tener toda la armadura de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Algunos hermanos se enfermaron en la iglesia, pero nadie se murió. ¿Por qué? Porque estamos blindados contra todo ataque del enemigo. El ataque va a venir, pero no podrá contigo. La Escritura dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, muy importante, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo segundo que dice el verso 13 es, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, otra vez, para que podáis resistir el día malo. Diga, el día malo. Y luego dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Otra vez un término militar. Vas a pelear la batalla, vas a entrar en la batalla, pero vas a salir de la batalla firme. Tu fe se va a aumentar. Tu fe se va a fortalecer. Vas a echar raíces cuando enfrentes al diablo y te des cuenta que no puede destruirte. ¿Alguien puede adorar a Dios? Tenemos que tener fe, porque esto no es cuestión de títulos. Es asunto de relación con Dios. ¿Alguien me está oyendo? Usted puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser quien sea. Eso no lo libra ni lo exime del mal. Necesitamos estar firmes. Oh, gloria a Dios. Una cosa interesante. Voy a brincar unas cuantas cosas para poder terminar mi mensaje al final, que es lo que quiero enfatizar. Que el Señor revela a sus siervos las cosas que van a suceder. Pero Él no puede revelar su palabra a gente que no va a hacer nada con su palabra. A gente que va a ser indiferente a su palabra. O sea, gente que está dormida, no está firme, está dormida. El llamado de Dios a la iglesia es a despertar del sueño. A despertar del sueño. Porque la hora ha llegado, hay que despertar del sueño. Porque solo los que están despiertos están conscientes del entorno.
Cuando uno duerme, uno no tiene capacidad de defenderse. Uno está a la merced de lo que hay en el entorno. Pero cuando uno despierta y sus sentidos están totalmente despiertos, no medio sonámbulo, no medio dormido, sino ya uno llegó a sus sentidos cabales, entonces uno tiene conciencia de todo lo que está pasando. El Señor quiere levantar una iglesia consciente de todo lo que está pasando. Y una iglesia que se aventura a enfrentar todo porque está preparada para enfrentarlo. No una iglesia que se aterroriza ante las circunstancias. Entonces, muy importante, este 2021 tenemos que estar firmes. ¿Alguien me está escuchando? Muy importante. Hablamos de que alguien que está despierto, firme, que es un soldado, está en la batalla, se le encomiendan tareas. Y te encomiendan guardar un prisionero, tú tienes que asegurarse que ese prisionero se mantenga en la cárcel. No importa cómo se llame ese prisionero. Se puede llamar adulterio, se puede llamar fornicación, se puede llamar tentación, se puede llamar avaricia, se puede, como se llame. Si Dios te encomienda guardar un prisionero, o quizás es la situación de la nación, Dios te puede orar por eso, o quizás la situación política, o algo que va a venir contra la nación, lo que Dios te asigne, tú tienes que guardarlo. Tienes que cuidarlo en la cárcel, tienes que mantenerlo preso, atado. ¿Alguien me está escuchando? Porque mientras está atado no puede dañar. Pero cuando tú te duermes y logra escapar el prisionero, hay problemas allá afuera. Pero también tu vida será por la del que escapó, que tú debiste guardar. Entonces es muy importante. Nuestra responsabilidad es guardar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese es nuestro mundo. Dios no lo va a guardar. Nosotros lo vamos a guardar. Porque Dios nos asignó la tierra a nosotros. Y nos dijo que en su nombre nosotros pondríamos las cosas bajo sujeción. Bajo su gobierno. ¿Con qué leyes? Con las leyes de su palabra. Con los principios de su palabra. Viviendo correctamente. Ordenando cada casa de acuerdo a la voluntad de Dios. Ganando terreno. Invadiendo hogares que están en desorden. Para establecer el orden de Dios allí. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, muy importante, la voluntad perfecta de Dios es su palabra. Los profetas deben hablar de acuerdo a la voluntad perfecta del Señor, que le ha sido revelada en su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, los creyentes, los ministros, no lo conocemos todo, pero y por eso no profetizamos sobre todo, pero en parte conocemos, en parte profetizamos. Lo que Dios nos revela, de eso sí podemos hablar. De las cosas que están pasando, podemos buscar revelación y hablar sobre ellas. De las cosas que se avecinan, podemos hablar sobre ellas, porque son reveladas. Tenemos revelación para tratar con ellas. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, si algo existe, la iglesia tiene solución para ello. Si algo se desata, la iglesia debe tener una palabra de autoridad sobre eso. ¿Alguien puede decir amén? Las naciones, cuando oyen la palabra de Dios, la profecía, pueden escoger entre dos reacciones. Deciden volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, escapar de la ira que vendrá, o permanecer en ellos y rebelarse contra lo que Dios está diciendo y rebelarse contra Dios, rechazándolo. Con eso desprecian su oportunidad de salvación y mueren en sus pecados. Y muchas veces pueden morir hasta la muerte, pasar hasta la muerte eterna y anular la palabra profética que había sido dada de que Dios quería hacerle bien, pero terminaron mal. Porque no todo lo que Dios quiere hacer se cumple. Porque si fuera por Dios, Dios quisiera que todos fueran salvos, dice la Escritura. Que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Cuando se habla de Cristo y su muerte en el Calvario expiatoria, se dice que murió por todos. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos. ¿Cuántos serán salvos? No todos. Algunos serán salvos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces no siempre el deseo del corazón de Dios se cumple. Porque el deseo del corazón de Dios siempre para el hombre es bien. Totalmente bien. Es
el punto máximo de bienestar para el hombre. Pero es el hombre que escoge qué va a hacer con la voluntad de Dios en su vida. ¿Pueden decir amén a eso? Y esto es muy importante. Hablamos de 4 casos importantes. El primer caso fue el caso del sacerdote Elí y sus hijos. Y dijimos que Dios había jurado que bendeciría a la casa de Elí, a la casa de Aarón, a la tribu de Aarón, a los levitas de Dios, y que eternamente serían sus voceros en la tierra. Eternamente Dios hablaría por ellos, ellos intercederían por el pueblo, recibirían sus ofrendas y orarían y bendecirían al pueblo. Eso era lo que Dios había declarado, lo había decretado el Señor. Pero entonces ahora este trabajo está en las manos de una familia llamada la familia de Elí. Ellos son los sumos sacerdotes y encargados de esta labor en toda la nación de Israel. Sin embargo, ellos comenzaron a caminar de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Sus hijos hacían lo malo, pecaban, eran desordenados, profanaban las ofrendas de Dios, hacían promiscuidades sexuales en la casa de Dios, toda clase de cosas. Esta gente eran perversos, eran avaros, eran malos. Dios habló a Elí, pero Elí no enderezó su casa. Y como no le enderezó, Dios se aparece a él y le dice: yo había jurado que tú y tu casa andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora nunca tal cosa yo haga. Y ahora Dios cambia el diagnóstico y le dice: todos tus hijos van a morir en edad viril. No habrá nadie en tu casa que ocupe mi ministerio, porque yo raeré tu casa completamente. Aunque yo lo había escrito en mi libro, lo voy a raer de mi libro. Y Dios cambia el diagnóstico. Entonces quiere decir que muchas cosas que se profetizan basado en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, quizás no se cumplan. ¿Por qué no se cumplan? Porque la gente no es capaz de abrazar la voluntad de Dios y en vez de bendición traen sobre ellos maldición. ¿Alguien me está escuchando? Entonces es importante entender que la gente tiene la facultad de recibir la palabra o rechazar la palabra. Porque Dios nos dio a nosotros la libertad de hacer elección. Tenemos libre albedrío para elegir el bien o elegir el mal. ¿Están conmigo? Entonces esta palabra de conocimiento nacional era en respuesta al desprecio de esta familia a las ofrendas del Señor. Y ahora Dios le cambia la palabra por una de maldición. Hablamos del caso de América, Estados Unidos de América, nuestra nación. El diagnóstico de Jesús y del Padre para esta nación fue un diagnóstico de bien. Por eso Dios hizo prosperar esta nación de una manera tan bárbara. Principio del siglo XX fue una época de prosperidad, de adelanto, de avance, de descubrimiento. Esta nación se puso al frente de todo, de la nada. Dios se propuso levantarla para que protegiera a la nación de Israel. Para que nosotros fuéramos el Israel de Dios de este tiempo. Porque Israel está perdido. Para que nosotros lleváramos la palabra de Dios a todas las naciones, incluyendo a los judíos. ¿Alguien me está escuchando? Y lo hicimos por un tiempo. Pero nos apartamos de la palabra de Dios. Establecimos leyes justas y leyes santas, y las pusimos en el libro que se llama Constitución, leyes, reglamentos. Pero luego comenzamos a cambiarlos y a modificarlos de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Y terminamos rebelándonos contra Dios y aceptando todo lo que es anticristo y antidios en nuestra nación. Obviamente, la palabra de Dios no se va a mantener, de que Dios va a bendecir a América en esa condición. Dios tiene que hacer algo al respecto y mostrar lo que Él hace con aquellos que rechazan su palabra, que desprecian su palabra, que lo desprecian a Él. Nosotros vimos cómo en 4 años las libertades de la iglesia fueron restauradas. Cómo el aborto se refrenó en 4 años.
cómo jueces correctos fueron elegidos para refrenar el pecado en nuestra nación. Nosotros vimos cómo el homosexualismo no se promovió más en la nación en 4 años y aparentemente murió. Por ningún lado se oía ningún anuncio de estas cosas. Parecía que esto había desaparecido. Por todos lados se refrenó el mal. Pero la nación escogió el mal otra vez. Escogió la dirección equivocada. Y no es una cuestión de partido, ni es cuestión de personas que estén en el gobierno, es cuestión de el bien o el mal. Porque nosotros solo tenemos compromiso con el bien y en contra del mal. Porque somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces son ellos los que eligen su propio destino. El trato de Dios contra ellos, aunque el pensamiento de Dios haya sido de bien y no de mal. Muchos profetas hablaron en esta nación. Y vino confusión al corazón de mucha gente. ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con la palabra que hablaron? ¿Por qué no se cumplió? Muchos dicen son falsos profetas todos los que hablaron. Yo nunca he considerado a ninguno de ellos falso profeta. Yo pienso que los hombres de Dios hablan inspirados por la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer. Pero esa voluntad es condicionar. Si mi pueblo, el que invoca mi nombre, se humillare, buscara mi rostro, se convirtiere, yo oiré. Yo perdonaré sus pecados. Yo sanaré su tierra. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, la voluntad de Dios condicional estaba allí. Pero lamentablemente el país escogió la dirección equivocada. Al igual que Israel, escogió la dirección equivocada para sus vidas. Se infiltró el orgullo, la arrogancia y ahora el espíritu anticristo vuelve a entrar al gobierno, vuelve a entrar a las leyes, al sistema judicial, a las universidades, a las escuelas de nuestros hijos, a nuestras familias. Ahora comienzan leyes en contra de los padres, de la autoridad de los padres en los hogares. Se infiltra el orgullo, la arrogancia de que debemos controlar lo que pasa en el mundo, cuando nosotros no tenemos que controlar lo que pasa en el mundo. No somos policías del mundo, simplemente somos los voceros del evangelio y de la verdad en el mundo y en las naciones. Eso no quiere decir que tenemos que controlar el destino de ellos, porque Dios no nos llamó a reinar sobre ningún país del mundo. Nos llamó a entrar en el reino de Dios y proclamar el reino de Dios en las naciones de la tierra. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com.